vamos a analizar algunos pasajes de la Biblia y de la vida de Jesús en los que se puede intuir la presencia extraterrestre o la de un objeto no identificado. ¿Pero podemos encontrar algún vínculo entre la escena de la Anunciación y el fenómeno ovni? ¿Qué cuenta la teoría del Jesús extraterrestre? ¿Qué similitudes hay entre la estrella de Belén y lo que hoy conocemos como un ovni? ¿Qué representaciones artísticas existen al respecto? ¿Es posible detectar alguna presencia ovni durante la transfiguración de Jesús y su crucifixión? ¿Qué relación se puede interpretar entre el fenómeno ovni y la ascensión de Jesús a los cielos? ¿En qué representaciones artísticas de la ascensión podemos ver a Jesús en el interior de un óvalo volador? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a David Allen, investigador del fenómeno ovni, conferenciante e ilustrador. David, para empezar, y según los evangelios, ¿cómo tuvo lugar la concepción de Jesús? Bueno, pues el evangelio nos dice, por ejemplo, en Mateo, que el ángel Gabriel le comunicó a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. También le dice que Isabel, la madre de Juan el Bautista, concebirá en su vejez siendo esta estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces estamos hablando de concepción virginal, donde la Virgen María no ha conocido varón, como ella misma dice, por eso ya no entiende cómo va a quedar en estado, y este ángel le dice que el procedimiento será este: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, o sea que este Espíritu Santo hace sombra. Bueno, bastante nos hace que pensar. Luego podemos buscar la misma escena de la Anunciación en algunos apócrifos. Me ha llamado la atención, por ejemplo, lo que he encontrado en el apócrifo llamado Pistis Sophia, donde se dice que Jesús explica a sus discípulos cómo se presentó en la forma del ángel Gabriel a María, a su madre, y también a Isabel, a la madre de Juan el Bautista. En este apócrifo se nos dice que el ángel Gabriel era el mismo Jesús que se presentaba bajo la forma del ángel Gabriel. Y entonces explica a sus discípulos Jesús que echó dentro de ella una potencia que había recibido de Yahvé, que en este apócrifo de carácter gnóstico a Yahvé se le llama Yahweh el bueno. Y dice Yahweh el bueno, o sea, Yahvé echó una potencia de él, y entonces dice que esta potencia que echó, en lugar del alma de los arcontes, que los arcontes serían estos seres que están en otro plano espiritual más elevado, pero que serían como los ángeles caídos, y entonces que echó el alma del profeta Elías para crear a Juan Bautista. Y dice: encontré el alma del profeta Elías y se la di a la Virgen de la Luz, y ella se la dio a sus recibidores, y ellos se la dieron a la esfera de los arcontes y la pusieron en la matriz de Isabel, es decir, la madre de Juan Bautista. De ahí que luego digan en los evangelios canónicos que Juan Bautista es el segundo Elías, ¿no? Como si fuera una reencarnación de Elías, que fuera la misma alma. Bueno, y luego sigue explicando en el Pistis Sophia que del mismo modo Jesús lo hizo para dejar en estado a la Virgen María, su propia madre. Se presentó bajo la forma del ángel Gabriel e introdujo en ella la primera potencia que se había recibido de Barbeló, que es otra forma que tienen los gnósticos de llamar a Yahvé. Y en lugar del alma eché en ella la potencia que recibí de Sabaoth, que es otra forma de llamar también a este Dios supremo, a las órdenes del cual estaría Jesús, ¿no? Que sería el Yahvé del Antiguo Testamento. Bueno, la Pistis Sophia es un texto gnóstico del siglo II después de Cristo, descubierto en 1773, y donde se dice que Jesús, después de la cruz, siguió enseñando durante 11 años a sus discípulos. Las 5 copias restantes, que los estudiosos sitúan en los siglos V o VI, relatan las enseñanzas gnósticas de Jesús transfigurado a los discípulos reunidos, incluyendo a su madre María, María Magdalena y Marta, o la hermana de Lázaro. Cuando el Cristo resucitado había cumplido 11 años, hablando con sus discípulos, en él son reveladas las complejas estructuras y las jerarquías del cielo que son familiares en las enseñanzas gnósticas. El título de Pistis Sophia se traduce a veces como sabiduría de fe o fe en sabiduría. Y David, ¿es cierto que existe una pintura del Renacimiento donde se representa la escena de la Anunciación mostrando al Espíritu Santo como un ovni del cual sale un rayo de luz hacia María? Pues sí, la verdad es que hay una escena que nos llama mucho la atención a los que estudiamos el tema de la ufología, porque el Espíritu Santo está representado con la típica forma de un platillo volante circular del cual sale una luz dorada que va hacia la Virgen María,
y esto pertenece a la época del Renacimiento, fue pintado en el 1486 y esto lo podemos encontrar en la Galería Nacional de Londres. El autor es Carlo Crivelli, es un autor del Renacimiento, un pintor. Bueno, el que tengamos pinturas de este estilo pues, tampoco es una cosa que confiere mayor credibilidad al texto ufológico, porque también la imaginación al poder, ¿no? También en aquella época los pintores podían pensar lo que quisieran y dibujarlo. Sí, ¿no? Lo que pasa es que tenemos constancia que veían los mismos fenómenos ufológicos que vemos en la actualidad. Correcto. Y en este caso en las pinturas podemos ver la representación del típico platillo con ventanitas. Tenemos otro cuadro del Renacimiento que es la Virgen, el Niño Jesús y San Juan, de Filippo Lippi, donde se ve la Virgen María con el Niño Jesús y San Juan Bautista y se ve al fondo un platillo volante. Y hecho muy pequeño para pasar desapercibido, pero que si lo ampliamos vemos cómo salen unos rayos de él, cómo se ven las ventanitas y por tanto esto no puede ser casualidad. Estos son avistamientos que había en la época y que los pintores los representaban de esta manera y los asociaban a la religión, a sus creencias religiosas. Claro, una cosa es que hoy, con lo que ya conocemos, con la cantidad de información que tenemos, que compartimos con todo el mundo a través de nuestra tecnología portátil, etcétera, y además con tanto conocimiento que hay sobre la materia ovni, pues podemos tener más o menos una idea, pero en el siglo XV, por ejemplo, o incluso antes, cuando veíamos algo en el cielo, cómo se representaba. Y los dibujos que hay, pues hacen mención a lo que hoy, con tanta tecnología, estamos intentando dilucidar y conocer, ¿no? ¿En qué parte de la Biblia se habla de la estrella de Belén? Bueno, la estrella de Belén en Mateo, en el versículo segundo, habla de la estrella de Belén. Y entonces dice, unos reyes de Oriente llegaron a Jerusalén y vieron la estrella de Oriente a la cual seguían y habían venido los reyes a adorarlo. Entonces Herodes llamó a los magos y gracias a los datos de estos magos pudo precisar el tiempo de la aparición de esta estrella. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Bueno, se ha especulado mucho sobre si esto pudiera ser un cometa, si pudiera ser algún tipo de estrella, pero lo que nos dicen los evangelios es que iba por delante de los magos guiándoles y que se posó encima de la escena del nacimiento. Entonces luego revisamos algunos apócrifos, evangelios apócrifos como el Pseudo Mateo, por ejemplo, o el libro de la infancia del Salvador, y nos dan más detalles sobre esta estrella. Por ejemplo, en el libro sobre la infancia del Salvador dice, esta estrella no giraba en el centro del cielo como suelen hacer las estrellas fijas y los planetas, ni el sol pudo oscurecerla, es decir, que se veía incluso de día. Dicen, el mismo sol se ha debilitado cuando ha llegado el resplandor de esta estrella, pues esta estrella es la palabra de Dios, fue nuestra compañera de camino. Es decir, una estrella que se ve de día no es una estrella, es otra cosa. Es lo que hoy día conocemos como ovni. ¿En qué otro lugar de la Biblia canónica encontramos la expresión de ángel de Dios para referirse a un vehículo aéreo luminoso, David? Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos, en el Éxodo, por ejemplo, en la travesía de Moisés, tenemos varios ejemplos donde se usa esta terminología. Creo que en Éxodo 14 creo que es donde aparece, ¿no? El ángel de Dios que iba delante del ejército de Israel, ¿no? A grandes rasgos definiría dos tipos de vehículos aéreos que se definen en la Biblia. Uno sería un vehículo pequeño que se le denomina ángel de Dios o Espíritu Santo y otro sería la columna de nube o gloria de Yahvé, que sería un vehículo más grande del cual saldrían los otros más pequeños denominados como Espíritu Santo o ángel de Dios. Así, por ejemplo, tenemos en el bautismo de Jesús, siguiendo la historia de Jesús, cómo el Espíritu Santo se posó en el momento del bautismo sobre Jesús, que lo vemos siempre representado en pinturas con un rayo de luz que se proyecta desde la paloma hasta Jesús, porque es representado como una paloma. Y ahora, ¿por qué es representado como una paloma el Espíritu Santo? En Mateo nos dice, se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Pero aquí en Mateo nos dice que bajaba como una paloma, no que fuera una paloma. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Entonces, claro, salía una voz de esta supuesta paloma. Dice, todos los presentes quedaron llenos de espanto. ¿Por qué nos ha de llenar de espanto ver una paloma? ¿No sería otra cosa? Entonces Jesús, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice más adelante, ¿cómo? ¿Que fue llevado al desierto por el Espíritu?
o sea que se transportaba a través del Espíritu. Y esto del Espíritu Santo como un medio de transporte lo vamos a ver muchas ocasiones en los Evangelios, por ejemplo en el caso de la historia de Elías. En el Antiguo Testamento de Reyes, pues dice cómo Elías se transportaba a través del Espíritu Santo y finalmente fue arrebatado por el Espíritu Santo. Lo podemos leer en Mateo 3:16, o sea que no es una cosa ¿Sí? que nos inventamos, que está ahí. Claro. Fíjate que en la escena de la transfiguración de Jesús, el Espíritu proyecta una luz blanca desde el cielo y emite una voz, ¿no? Claro, y esto, pues si tú repasas casos de ufología, verás muchos casos de personas abducidas que han visto como la típica luz proyectada desde arriba y a través de la cual suben hacia la nave, ¿no? Luego también oyen voces y todo esto es la misma típica fenomenología ovni que hoy a luz de los conocimientos que tenemos podemos relacionarlo. Y... ¿Sería el mismo Espíritu el que arrebató a Felipe el Evangelista después de bautizar a un etíope que aparece en Hechos 8? Sí, este sería una escena típica de abducción donde sí, es arrebatado y también hace un gran desplazamiento a través del Espíritu Santo, lo que podría ser una nave que serviría para desplazar al evangelista. Tenemos muchos casos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Y luego, pues bueno, si nos vamos a representaciones pictóricas, tenemos también una representación donde se ve claramente un platillo volante en la escena del bautismo. Esta pintura desde el 1710 se llama El bautismo de Cristo, está en el Museo de Cambridge de Reino Unido y el pintor holandés que la hizo es Aert de Gelder, es un seguidor de Rembrandt, estilo realista y barroco y muy detallista, tan detallista como que vemos claramente un platillo volante con unos haces de luz hacia la escena de Jesús siendo bautizado por el Bautista. ¿Podríamos detectar también alguna presencia ovni durante la transfiguración de Jesús, David? Sí, la transfiguración es una de las más claras evidencias En de ese este... sermón de la montaña, ¿no? Sí, esto en la transfiguración que se nos explica en los evangelios, esto pasó en la montaña de Hermón. Entonces dice Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Entonces pudo verse a dos hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías. Mira qué casualidad que Moisés y Elías eran los dos abducidos contactados que tenemos en el Antiguo Testamento más evidentes, ¿no? O sea, los que estuvieron en la montaña del Sinaí y entraron en la nube de Yahvé. Pues aparecieron en gloria y hablaban de su partida que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño. ¿Cómo cargados de sueño? Lo normal es que estuvieran muy atentos ante esta escena, ¿no? Bueno, pues tenemos en la fenomenología ovni muchos casos donde las personas dicen haber quedado o paralizadas o dormidas pero conscientes, este estado de parálisis del sueño, donde parece ser que estas entidades pueden paralizar nuestro cuerpo y al mismo tiempo dejarnos conscientes. Esto seguramente lo hicieron para que no interfirieran en la escena que estaba teniendo lugar. Entonces permanecieron despiertos, nos dice los evangelios. En Lucas nos lo dice. Y dice, pudieron ver su gloria. Aquí ya hemos dicho que cuando hablan de la gloria de Yahvé están hablando de un gran vehículo. Pudieron ver su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Ellos se identificaron con Moisés y Elías. Se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en la nube se llenaron de terror. Entonces llegó una voz desde la nube que decía, este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Esto ocurre también actualmente. Las personas que han tenido experiencias de este tipo acostumbran a no decir nada para que no los tomen por locos. Por miedo, ¿no? Bueno, lo decías, ¿no? La presencia en lo alto de esta montaña de Hermón, de una luz deslumbrante, blanca, sobre Jesús, la aparición de dos personajes que surgen de ella, la nube sobre sus cabezas en la que luego entraron los tres, nos hace pensar a todos en los casos de personas con encuentros del cuarto tipo y muy similar al protagonizado por Moisés. Por otro lado, en apócrifos como el Pistisofía se nos dan muchos más detalles sobre este episodio que apuntan hacia una hipótesis ufológica, ¿no? Creo que también en el apócrifo Hechos de Juan se nos dice que Jesús, además de poder cambiar su forma a voluntad, no era un ser humano como nosotros. No, en Hechos de Juan, que es un apócrifo, nos explican la escena de la transfiguración. Bueno, cabe destacar que este apócrifo es del siglo II, o sea que es más o menos la época en que se escribieron los canónicos también, y que fue uno de los que fueron descartados en un concilio, pero que bueno, que en principio eran aceptados estos apócrifos. Entonces nos dice, Jesús cambiaba de forma a voluntad y en ocasiones cada uno de los discípulos lo veía en una forma
forma diferente. También nos cuenta Juan, porque este apócrifo supuestamente está escrito por Juan, nos cuenta Juan que no lo vio jamás parpadear a pesar de fijarse detenidamente en sus ojos, y que cuando apoyaba la cabeza en su pecho, a veces lo notaba dulce y tierno y otras duro como la piedra. Dice, le vimos rezando a una cierta distancia. Como me amaba especialmente, me acerqué a él en sigilo y me coloqué detrás de él mirándole. Vi que no llevaba ropa y que no era de ningún modo un ser humano. Sus pies eran más blancos que la nieve, tanto que el suelo refulgía bajo ellos. Grité entonces aterrorizado, y él se volvió, apareciéndose como un hombre pequeño, me tomó del mentón, me acercó hacia sí y me dijo, Juan, no seas incrédulo, sino fiel, tampoco seas entrometido. Sufrí un dolor tan fuerte durante 30 días por aquel lugar por donde me había cogido el mentón, y le dije, ¿qué hubiera pasado si en lugar de darme un tirón me hubieras golpeado? Y él respondió, en el futuro procura no tentar a quien no puede ser tentado. Entonces, claro, esto tan llamativo, que nos dice claramente que no era de ningún modo un ser humano, nos hace pensar en si era algún tipo de híbrido creado por estos, no sabemos si extraterrestres o suprahumanos o seres de otra dimensión, pero en cualquier caso nos hace pensar, y nos recuerda también otro apócrifo que se llama el libro de Enoc, donde se nos dice que Noé tenía la piel blanca, nos dice el momento del nacimiento de Noé, que era de piel blanca, su naturaleza no es como la humana, su color es más blanco que la nieve y más rojo que la rosa. Los cabellos de su cabeza son más blancos que la lana blanca, sus ojos son como los rayos del sol. Entonces estamos hablando, si estos patriarcas fueran alguna especie de raza híbrida con unos poderes especiales. Este texto que hemos comentado, de Hechos de Juan, que es de naturaleza gnóstica, pues los gnósticos tenían esta creencia que era una herejía, que era el docetismo. El docetismo era una creencia de que los sufrimientos y la humanidad de Jesucristo fueron aparentes y no reales, y su forma humana fue una mera ilusión. Por tanto, ya los gnósticos creían que la naturaleza de Jesús no era humana, era de otra naturaleza. Los evangelios apuntan que durante la crucifixión de Jesús se cubrió de oscuridad toda la tierra, y al expirar Jesús tembló toda la tierra y las rocas se hendieron. ¿Tú consideras que esto fue un fenómeno natural o pudo haber sido provocado por alguna clase de intervención también? Vamos a ver, esto del terremoto acostumbra pasar antes de la aparición de los ángeles. Esto lo vemos en varias escenas de los evangelios y también del Antiguo Testamento. Es como una cosa que anuncia la llegada de un ángel. Viene un terremoto, se abre la tierra. Entonces, en esta escena se ven tinieblas, se ven unos fenómenos atmosféricos en el cielo, como si en el cielo estuviera pasando algo, y terremoto, aparte de sonidos como de truenos, ¿no? Dice, tembló la tierra y las rocas se hendieron, nos dice Mateo. El centurión y los que estaban con él, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Con lo cual, si tuvieron tanto miedo es que no era un fenómeno natural, algo estaba pasando extraño, ¿no? También, esto nos hace pensar cuando Pablo estaba en la prisión y también hubo un terremoto y aparecieron los ángeles que lo liberaron, ¿no? Y en las plagas de Egipto también, pues las tinieblas en la plaga de Egipto. En varias escenas del Antiguo Testamento también vemos esto de las tinieblas y el terremoto. Y luego, pues también tenemos representaciones artísticas de dos naves con un individuo pilotándolas dentro, por ejemplo el ovni de Decani, la escena de la crucifixión que tenemos en el monasterio serbio de Decani, se ve la crucifixión y se ve a cada lado de la cruz un ovni con un ser sentado tripulando unos mandos en el interior. Esto es de la época bizantina y entonces, claro, esto se asociaba a ángeles que estaban volando en el interior, pues, de estas cápsulas aéreas. Permíteme que vuelva un poquito a esos testimonios que se encontraban en el Gólgota, porque ellos creían que iba a bajar Elías a recoger a Jesús, ¿no? Sabiendo que Elías fue arrebatado por un carro de fuego, el carro de fuego de Yahvé, en el año 850 a.C., creo entender, ¿verdad? Y que había sido visto en la gloria de Yahvé, la gran nave de Yahvé, que es como se suele llamar, en la transfiguración por Pedro, Juan y Santiago. El hecho de que creyeran que iba a bajar Elías pudo ser motivado por el... Asociaban los fenómenos
fenómenos que estaban viendo con lo que se había explicado de la vida de Elías en el Antiguo Testamento, porque Elías era uno de los contactados más claros que hay en el Antiguo Testamento. Elías, bueno, también se encontró con Dios en el monte del Carmelo. Entonces Elías se desplazaba usando el espíritu de Yahvé antes de su definitiva ascensión a los cielos, cuando fue arrebatado por un carro de fuego. Entonces Elías pasó 40 días y 40 noches en el desierto huyendo de Jezabel. O sea, Elías, pues bueno, era el único superviviente de los profetas del Antiguo Testamento que seguían a Yahvé. En el momento en que los judíos empezaron a seguir al dios Baal, pues Elías fue el único que sobrevivió, a los otros los mataron. Y entonces Elías continuó siendo fiel a Yahvé y luego Yahvé se vengó de todos esos que seguían al dios Baal. Entonces dice que se encontró en la montaña del Sinaí, Elías se encontró con el dios Yahvé en el interior de la montaña y dice se metió por la hendidura de una peña y habló con Yahvé, eso en la montaña del Sinaí. El Horeb es la montaña del Sinaí. Y parece ser que se metió en las instalaciones subterráneas que habían en el Sinaí, en esta montaña de Dios. De alguna manera, entonces, ¿Elías tuvo muerte carnal? Elías fue arrebatado, igual que Enoc, igual que otros personajes, como premio a su fidelidad a Yahvé, fue arrebatado y llevado al cielo. La ascensión del profeta Elías ocurrió, según la Biblia, en el 850 a.C., concretamente en el libro del Antiguo Testamento, 2 Reyes. Se nos dice que tras la muerte de Ococías, Dios traspasa el oficio de profeta de Elías a Eliseo e indica que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino a la vista de Eliseo. En ese momento Eliseo toma el manto de Elías y es de este modo reconocido por Yahvé como su profeta, ¿no? Sí, pero Elías lo que hacía es avistamientos anunciados con todos sus seguidores, al igual que hacen los contactados actuales, según explica el Antiguo Testamento. En el Monte Carmelo hizo una demostración de que Dios Yahvé tenía una existencia real, haciendo un sacrificio de un animal, y Yahvé se mostró como una columna de fuego que pasó alrededor del sacrificio y lo pudo ver todo el pueblo, y de esta manera quedó demostrado que él seguía a un Dios auténtico. ¿Los caballos de fuego qué serían? ¿Los chorros de una nave de propulsión? ¿Qué sería? Bueno, cuando ellos ven un vehículo que lleva fuego, que hace fuego o que hace luz, lo llaman caballo de fuego, porque era el único vehículo que ellos conocían poderoso para desplazarse. Claro, hay que entender el texto situándonos desde el punto de vista cronológico en ese momento, ¿no? Histórico. Claro, que no conocían lo que era un cohete, no sabían lo que era un coche, no sabían nada de nada. Ellos comparaban con lo que conocían. Con lo que conocían, claro. ¿Qué sería esto? ¿Un carro? Pues un carro sí arrastrado que tenía fuego. Hoy lo llamaríamos de otra manera. Claro. Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que yo haga por ti, antes de que yo sea separado de ti». Y Eliseo dijo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Y él dijo: «Has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así». Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí, apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Reyes 2:9. Según la Biblia, ¿qué encontraron las Marías al ir al sepulcro de Jesús, David? Sí, en Mateo pues se dice que encontraron la tumba vacía. María Magdalena y la otra María dice que fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo. Ya nos está diciendo que el terremoto es la consecuencia de que el ángel del Señor bajó del cielo. Y acercándose hizo rodar una piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Si su aspecto era como el relámpago, hoy día más bien lo identificaríamos como una nave que bajaba, ¿no? Y además hizo temblar la tierra. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos, dice Mateo. Esto ocurrió cuando todavía estaba oscuro. Era el amanecer del domingo, todavía no había amanecido.
Entonces, cuando dice los guardias que había protegiendo la tumba se quedaron como muertos, no muertos, como muertos. Estamos hablando de lo mismo que hablábamos antes, de esta paralización que producen estas entidades, de que no te puedes mover pero estás consciente. Se quedaron como muertos. Es típico en casos de los fenómenos de abducciones o fenómenos de visitantes de dormitorio, etc. Entonces, terremotos y paralizaciones lo vemos continuamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, sí, hay algunas diferencias en los evangelios. En unos nos dicen que hay 2 ángeles, en otros que hay un ángel, y lo que más nos va a llamar la atención es ya en los apócrifos, porque hay un apócrifo donde se nos dice que los 2 ángeles llevaban en hombros a Jesús, que se ve que no podía andar por sí mismo. Esto se nos dice en uno de los apócrifos, que dice que vieron a 3 hombres, uno de ellos llevado entre los otros 2, y hace referencia a Jesús. Jesús el Cristo, el resucitado, ¿no? Conducido por 2 ángeles que vinieron a buscarle. Curioso, es llamativo, lo representan como una de luz, como un relámpago, la fuerza que vino a remover un poco la tierra, o la puerta de ese sepulcro, ¿no? Ellos, todo lo que se movía, tenía capacidad para moverse y desplazarse, era un ser vivo para esta época, porque no había tecnología, no había naves espaciales, no habían aviones, no había nada de esto. Entonces, claro, o es un pájaro, o es un ángel, o es algo vivo, pero no puede ser un aparato, un vehículo como hoy lo conoceríamos. ¿Existe alguna representación artística de esta escena donde se ve al ángel de Dios que bajó del cielo como un ovni semiesférico rodeado de ventanas y del cual salió el ángel? Sí, tenemos una representación muy importante en la Biblioteca del Vaticano, en Roma, que se le llama el Relicario del Vaticano, y es una cajita de madera donde se conservan piedras de Palestina del siglo VI y VII. Y en el interior de la tapa hay varias escenas pintadas. En una de ellas vemos a María en la tumba de Jesús con un ángel, y detrás vemos un platillo volante con forma de cúpula y ventanas alrededor. Y desde él se proyecta una luz hacia abajo donde está la tumba vacía de Jesús. La ascensión de Jesús pudo haber sido provocada desde un ovni. La ascensión, cuando ya Jesús ha acabado ya su trabajo en la tierra y ya deja a los apóstoles que sean los que vayan, bueno, difundiendo sus ideas, entonces... Porque nos habla de esa potencia luminosa, ¿no? Sí, bueno, el Piscis Sophia nos da muchos más detalles sobre este capítulo de la ascensión, y lo que nos dice el Piscis Sophia... Antes has dicho algo un poco por encima, que tembló la tierra, ¿no? Mira, el Piscis Sophia, bueno, el texto es del siglo III, pero tiene ideas gnósticas anteriores, porque ya había esa tradición oral mucho antes. Y entonces dice el Piscis Sophia: el sol había elevado su curso, se puso de relieve después de él una gran potencia de luz, produciendo una grandísima luz sin que hubiera medida alguna para la luz que la acompañaba, porque provenía de la luz de las luces y del misterio último. Este poder luminoso descendió sobre Jesús y lo rodeó completamente, cuando estaba sentado a distancia de sus discípulos, y le dio luz por demás, careciéndose de medida para la luz que había en él, y los discípulos no vieron a Jesús a causa de la luz en la que estaba, o que le era propia. Los ojos de ellos estaban oscurecidos a causa de la gran luz en la que estaba. Ellos solo vieron la luz despidiendo múltiples rayos luminosos, y los rayos de luz no eran iguales entre sí, y la luz era de diversas apariencias, y era de diferentes figuras desde abajo hacia lo alto. En una gran gloria de luz, para la que no existía medida, cuando los discípulos vieron esta luz, cayeron en un gran pavor y una gran agitación. Cuando la potencia luminosa hubo descendido sobre Jesús, gradualmente lo rodeó por completo. Entonces Jesús se levantó, o bien ascendió hacia la altura, despidiendo luz deslumbrante, y los discípulos lo miraron, y ninguno de ellos dijo palabra alguna hasta que hubo alcanzado el cielo. Cuando Jesús subía al cielo, después de 3 horas, todos los poderes del cielo se lanzaron unos contra otros, y la totalidad de la tierra se agitó con todo lo que habita en ella. Y todos ellos se lanzaron entre sí unos contra otros a partir de la hora tercera, que es las 9 de la mañana, del día 15º, hasta la hora 9ª, que son las 3 de la tarde del día siguiente. Y los ángeles cantaron hasta la hora 9ª del día siguiente. Toda una serie de fenómenos en el cielo después de esta ascensión, y luego en el Piscis Sophia nos habla no solo del ascenso de Jesús, sino el descenso de Jesús al día siguiente. Esto nos lo omiten los evangelios canónicos, que no solo ascendió, sino que volvió a bajar luego. Y
entonces en el Pistis Sophia se nos dice que después de un gran terremoto que ocurrió a la hora novena, que son las 3 de la tarde, se abrieron los cielos y vieron a Jesús que descendía, despidiendo una luz desbordante y que no existía medida para la luz en la que estaba, porque da más luz que en la hora en que ascendió al cielo, de modo que los hombres que habitan en el mundo no podían hablar de la luz que había en él, y ella despide muchísimos rayos luminosos, y no existía medida para sus rayos, y su luz no era igual en su totalidad, sino que era de diversas apariencias, y de diferentes figuras, de modo que unas eran a menudo superiores a otras, y la luz en su conjunto poseía 3 formas. Aquí es donde los canónicos nos dicen que era Elías, Moisés y Jesús. En el Pistis Sophia no se nos especifica que fueran Moisés y Elías los otros dos, nos dice que son 3 formas de luz. Dice, habían 3 formas y una era frecuentemente superior a la otra, y nos referimos a Jesús. La segunda, que estaba en el medio, era superior a la primera que estaba abajo, y la tercera, que estaba encima de todas ellas, era superior a la segunda que estaba debajo. Y el primer rayo, que estaba debajo de todas ellas, era similar a la luz que había descendido sobre Jesús antes de que ascendiera a los cielos, y era enteramente igual a ella por su luz. Y las 3 formas luminosas eran de diferente apariencia de luz, y eran de diferentes figuras, y unas eran a menudo superiores a otras. O sea, nos está hablando de 3 luces y debajo de ellas un foco de luz a través del cual ascendió Jesús y luego descendió. Si esto no son ovnis, ya... ¿Podemos ver a Jesús en el interior de un óvalo volador? ¿Hay alguna sí, representación? Sí. Sí. Mira, tenemos lo que se llama el Rabula Gospels, que es unos evangelios hechos del siglo VI. Se conserva en la Biblioteca Medicea Laurenciana, escritos a mano, manuscritos, y en la página 13 está dibujada la escena de la ascensión, un evangelio siríaco de Siria, y está dibujado a Jesús ascendiendo en el interior de un óvalo con forma de huevo, y está en el interior ascendiendo. Entonces vemos cómo se eleva por los aires con ángeles a su alrededor, y en este mismo libro, en el Rábula Gospels, Rábula era el nombre del escriba que hizo estas miniaturas coloreadas, pues tenemos la escena de la crucifixión a los 2 lados de la crucifixión vemos 2 esferas que representaban la luna y el sol, que esto era típico en el arte de esta época. La escena de la crucifixión representada por 2 círculos alrededor de la crucifixión, que eran el sol y la luna. Pero a mí esto me recuerda la escena de Josué, donde dice que el sol se detuvo iluminando la batalla. En la escena de Josué, ellos cuando ven una luz circular, lo que hoy día veríamos un ovni, ellos dirían es un sol porque brilla y es redondo. Entonces, a ver si lo que pasó en la crucifixión, que hemos dicho que podía haberse tratado de un fenómeno ufológico porque había terremoto, porque había voces, porque había truenos, había una serie de cosas, se abrieron los cielos, pues a ver si en vez del sol y la luna eran 2 vehículos circulares. Claro, es lo que hemos dicho antes, que según el conocimiento de la época lo comparaban a lo que conocían, lo que veían. Claro, estamos hablando de un texto del siglo II, Pistis Sophia, ¿no? Sí, bueno, el texto es del siglo III, pero basado en ideas gnósticas anteriores, sí. El siglo II fue más o menos cuando empezaron a circular los primeros textos canónicos, ¿no? Los primeros evangelios que hoy podemos reconocer como Mateos, Marcos, Lucas, Juan. Antes hacíamos alusión a lo que significa Pistis Sophia. Aquí hemos hablado muchas veces sobre lo que es Sofía en sí, ¿no? Que no deja de ser, pues, conocimiento. Sofía significaría en griego conocimiento, ¿no? Pistis es fe, entonces fe en el conocimiento, fe en la sabiduría. Con lo cual uno piensa, si estos gnósticos, ¿no? Si estos monjes o personas que vivían como ermitaños, ¿no? En las montañas, ¿no? Dicen algunos que en el Qumran nada más, ¿no? Hablan de conocimiento, a lo mejor sí que no interesó la iglesia del momento que la gente tuviera tanto conocimiento, ¿no? Habían diferentes grados de los que ellos llamaban los misterios, sí. Y entonces estos monjes que tú mencionas son los que tenían un conocimiento especial sobre los evangelios, pero el común de los mortales pues le daban otro tipo de conocimiento más, como explicado, para niños, ¿no? Pero a medida que uno avanzaba en el conocimiento, pues accedía a los diferentes grados del misterio. Y el Pistis Sophia pues no era revelado a cualquiera. Actualmente pues lo podemos disfrutar cualquier persona sin necesidad de pasar por unos ritos iniciáticos ni nada de esto.
Todas estas representaciones artísticas, ¿no?, que las guarda el Vaticano, que están ahí, que han pasado durante tantos siglos y además que figuran en el propio Vaticano, ¿por qué no se da un poco más de luz a todo esto? Pero no pasa nada. ¿Por qué no da rienda suelta a los apócrifos? Porque al fin y al cabo los apócrifos son apócrifos porque la Iglesia quiso que fueran. Y se quedó con los 4 canónicos y se acabó. Y algunos de los apócrifos en su día fueron canónicos. Lo que pasa es que en concilios posteriores se consideraron herejías. Correcto. Poco a poco se irá avanzando en este camino. La Iglesia se tiene que actualizar a los conocimientos que tenemos hoy día y hay algunas excepciones de personas que se han atrevido a hablar sobre esto. Por ejemplo, está el obispo de la Iglesia Católica Apostólica de Brasil, Fernando Pugliese, que dijo que Jesús había sido un extraterrestre y que su origen había sido ocultado por el Vaticano. Entonces, hay importantes estamentos de la Iglesia. Esto mismo, este sacerdote, ¿no? Dicho así, la gente ya lo tilda como que es un iluminado. Pero es normal, porque hay un problema que si tú no tienes un conocimiento de base sobre temas de ufología, si no has leído libros, si los medios de comunicación tampoco informan demasiado sobre el tema, entonces la gente, claro, conoce las películas de extraterrestres, conoce las ideas que te han metido en las películas, pero no conoce los fenómenos, los casos reales, y entonces, claro, lógicamente dice, estos son paparruchas, estos son cosas de las películas, y muchas veces las películas lo que hacen es desprestigiar todos estos temas que son muy serios, que han sido estudiados por científicos. Normal, es que eso es normal que ocurra, ¿no? Porque poderes tiene la Iglesia, poderes tiene el mundo, la Iglesia o todas las iglesias, ¿no? Antes hablabas del obispo de Brasil, Fernando Pugliese, ¿no?, que decía pues que Jesús podía haber sido un extraterrestre tranquilamente, ¿no?, y lo ponían como en tela de juego, pero en la misma curia romana y amigos cercanos a Juan Pablo II han dicho que han tenido algún tipo o que están estudiando algún tipo de esa relación, porque creo que es Monseñor Balducci, creo que fue él, ¿no?, que admitió en su día la realidad del fenómeno ovni y dijo que el Vaticano realizaba una especie de, pues no sé si de seguimiento directo de estos casos de encuentros con extraterrestres, o sea que de alguna manera sí que están interesados, están mirando o están valorando, ¿no? Bueno, ya sabemos, el Vaticano tiene sus servicios secretos como cualquier estado y pues ellos investigan todo aquello que pueda ser susceptible de interés para ellos y el tema extraterrestre es uno de ellos. Lo que no es tan común es que alguien como Monseñor Balducci pues se atreva a decirlo públicamente. Monseñor Balducci era teólogo, interesado en el tema de los extraterrestres, se puede decir que era ufólogo, también demonólogo porque era exorcista, practicaba exorcismos y era miembro de la curia romana y amigo personal del Papa Juan Pablo II. Entonces él dijo públicamente, el Vaticano está haciendo seguimiento directo de los incidentes referentes a encuentros con extraterrestres en diferentes países, con lo cual esto nos hace pensar que no estamos hablando de tonterías cuando hablamos de todos estos fenómenos, ¿no? Y David, sobre todo a estas alturas y con tantos años de investigar la Biblia, los evangelios, estos mensajes parece que medio encriptados, ¿no?, que encontramos, ¿tú has perdido la fe? ¿Qué opinas de esa parusía, de esa segunda venida de Cristo? ¿Qué opinas de todo eso? Bueno, de la parusía lo que nos dice es que vendrá la segunda venida de Jesús, que supuestamente nuestro planeta está dominado por unas fuerzas oscuras, que serían estas entidades negativas que hacen que el mundo vaya como va y que estamos puestos como en cuarentena o como puestos a prueba, como puestos retados por estas entidades negativas. Bueno, dice Jesús en los evangelios, dice los discípulos, le dice vosotros sois del otro mundo, ¿no? No sois de este mundo, yo no soy de este mundo tampoco, ¿no? El que es cristiano, el que es creyente, tiene que tener la idea de que está aquí, pero no ser de aquí, no identificarse con lo terrenal, ¿no? Porque el mundo que vendría en la parusía sería un mundo más espiritual, donde no habrían pues los enfrentamientos, las guerras y todo lo que estamos viviendo hoy día. Y esta es la creencia de los cristianos y de muchas otras religiones, ¿no? Y de que es evidente que si nuestra economía, lo que más mueve la economía es el tráfico de drogas y de armas, este mundo no puede estar llevado por un Dios bueno. Este mundo está voluntariamente dejado llevar por este ángel caído que dice la Biblia, identificado con la serpiente y que en los textos sumerios antiguos los identificaban con el dios Enki y Enlil, ¿no? Pero es curioso porque tú ves en algún caduceo, ves en algún símbolo médico o farmacológico, ves a esa serpiente, ¿no? Ves la serpiente, pero ves también la espiral del ADN. Entonces, que lo que nos está diciendo es que fueron ellos, estos dioses, que nos crearon a nosotros a su imagen y semejanza. Y por eso representaron pues la espiral del ADN en el caduceo de Hermes, sabiendo que algún día llegaríamos a descubrir, a tener microscopios electrónicos que vieran este dibujo de la espiral del ADN y los pudiéramos identificar con la medicina, que era estas ciencias médicas que les permitía hacer la ingeniería genética que supuestamente nos
crear, que es la opción para mí más lógica de por qué estamos aquí, ¿no? O sea, porque del mono no podemos venir si tenemos 46 cromosomas y los primates tienen 48. Sí. O sea, hay muchas pruebas científicas que demuestran que nosotros somos producto de una ingeniería genética. Okay, engine stop. ATA at a descent. Out control, both.